a empezar haciendo esta pregunta como disparador. ¿Qué les parece que es el ecodiseño? Algo que ver con la economía circular, supongo, de tratar de aprovechar de la mejor manera los insumos y la vida del producto y el desecho del producto también. Bien, tiene que ver con eso, digamos, de cómo está relacionado. A ver si alguien tiene otra idea. ¿Alguna idea ahí? Hola, Hola. ¿cómo andan? Soy Hola. Marcela. Hola Marcela. ¿Qué tal? Mira, por el dibujo que has puesto, calculo que está relacionado con diseñar cosas que puedan favorecer con el ecosistema, digamos. Bien, que tengan en cuenta la relación del La producto con... relación. Ajá. Bien. Está relacionado, digamos. Todo lo que he leído de ecodiseño es como un concepto que también es un poco más amplio, o sea, tiene en cuenta obviamente las materias primas que se usan, si son de fuentes renovables o no, si son recicladas, si va a ser reciclable después de su uso, también el fin de vida que va a tener el objeto y conceptos más amplios por ahí como si se puede reutilizar, si puede tener una vida útil más larga, no la obsolescencia programada, o que pueda ser reemplazado, por ejemplo, una sola parte del objeto y que pueda seguir siendo usado, o sea, que tenga un mantenimiento Bien, que digamos que introduzca alargue la vida útil. un poco lo que dice Carolina, que introduzca aspectos de economía circular, si se quiere también. Podría ir por ahí, digamos, Claro, exactamente. indicadores de economía circular. Bien. A ver, cuando nosotros diseñamos un proceso o un producto, tenemos en cuenta diferentes aspectos, digamos, que están relacionados con la durabilidad, con la salud, con la funcionalidad, con los costos, con la calidad, con la legislación, con la seguridad, con la estética y con la ergometría que tiene o una función, como si hablamos de un servicio, o un producto que podamos estar nosotros diseñando para producir. El concepto de introducir aspectos ambientales dentro del diseño de un producto, un proceso o un servicio es lo que se denomina ecodiseño, ¿sí? Es decir, que el ecodiseño, además de todos los aspectos que tradicionalmente se incluían a la hora de diseñar, tiene una fuerte decisión respecto a cómo se va a relacionar este producto, servicio o proceso con el ecosistema en el cual está inmerso. Entonces, si hablamos de ecodiseño, podemos decirlo como una gran definición, podemos decir que es la inclusión del medio ambiente como un criterio más a tener en cuenta en el diseño de un producto o un servicio o un proceso, como la funcionalidad, la seguridad, la ergometría o la posibilidad de ser puesto en línea o de ser producido, ¿sí? Entonces es introducir esta variable ambiental que hasta hace muy poco tiempo no se tenía en cuenta, digamos, a la hora de hablar de un producto, por ejemplo, dentro de las variables que deben tenerse en cuenta. Un caso muy concreto que para nosotros es bastante icónico, digamos, dentro de esto es el rebranding que se hizo para la marca de Naranja X, en el cual se introdujeron dentro de lo que fue el rebranding un montón de conceptos de ecodiseño y de valoraciones ambientales a la hora de seleccionar cómo iba a desarrollarse este proceso. Entonces, permite reducir los impactos ambientales relacionados con el ciclo de vida de un producto en cada una de las fases del ciclo de vida. Está relacionado con cómo reducir, digamos, estos aspectos ambientales en la extracción de las materias primas, en la producción, en el transporte, en la distribución y teniendo en cuenta la fase de uso y el fin de vida que tenga, ¿sí? Entonces ya empezamos a introducir una pequeña palabra o concepto que tiene que ver con lo que es ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? ¿Sí? El ecodiseño, además, por definición es preventivo, ¿sí? Es decir, que trata a la hora de diseñar, justamente antes de que se lleve adelante el proceso, poder determinar cuál es la mayor cantidad de impactos que se pueden evaluar. Es como si nosotros trabajásemos en una materia de impacto ambiental para
para una nueva planta industrial. Bueno, en el ecodiseño tenemos que tener la misma idea para un producto que se pone en el mercado. Y tiene una fuerte visión de producto-sistema, es decir, que cómo se va a relacionar este producto cuando se encuentre en la calle, por ejemplo, con el consumidor, y cómo va a ser este producto pensado desde la forma sistémica, si se quiere. ¿Por qué es tan importante hablar de ecodiseño? ¿Por qué es tan importante? Básicamente, si nosotros tenemos en cuenta el concepto de calidad, podemos decir que el 60% de los defectos que puede tener un producto se pueden de alguna manera, o un producto o un servicio a lo largo de su ciclo de vida, pueden de alguna manera, si se quiere, preverse en el momento de la entrega de planos para llevarse a la ejecución de ese producto. Pero si hablamos de los impactos ambientales que va a tener un producto durante todo su ciclo de vida, en este caso el porcentaje crece y se estima que cerca del 80% de los impactos potenciales que pueda tener un producto durante todo su ciclo de vida puede ser previsto, ¿sí? O puede ser de alguna manera previsto, o podemos tener la precaución de haberlo evaluado previamente de que pasemos a la fase productiva. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las acciones de mejora ambiental que están relacionadas con el ciclo de vida del producto y relacionadas con el ecodiseño? Bueno, introducción de mejoras conceptuales, selección de materiales de bajo impacto, que ya lo habíamos conocido, tecnologías de fabricación más eficientes, optimización de las técnicas de transporte y embalaje y mejoras funcionales y reducción de residuos durante la fase de fin de vida que tenga este producto. Entonces, cuando hablamos de ecodiseño, volvemos a este gráfico que es cómo se lleva adelante una valoración de una estrategia ambiental para la selección de un producto, en donde claramente tenemos los 7 aspectos que venimos ya comentando del ecodiseño, que son la selección de materiales de bajo impacto, la reducción en el uso de materiales, la optimización de las técnicas de producción, optimización del sistema de distribución, reducción del impacto durante el uso, optimización de la vida media y por último la optimización del fin de vida que tenga este producto. Entonces, Andrés. Sí, diga. Mira, vos, esto es como si nosotros lo estuviéramos implementando sin haber conocido este concepto antes. Nosotros ya tenemos todo un proceso que está armado y nos estamos metiendo con el tema de la sustentabilidad y salimos sin conocerlo así estructurado como vos lo estás presentando. Uy, ahí te perdí un poco. Poder ser un poco más sustentable. Y justamente todo lo que estás mencionando, no te digo que somos un 100, pero sí estamos trabajando en cada uno de los puntitos sin haber conocido antes este concepto. Así Bueno, que por eso está bastante interesante todo esto que es más ordenado, digamos. Esto es interesante porque, bueno, no vamos a entrar, o sí, si a ustedes les interesa, en la próxima formación, por ahí en conceptos de economía circular más aplicados, porque estaría interesante por ahí trabajarlos. Pero cuando hay muchas acciones que realizan las empresas que no tienen un orden metodológico, digamos, no tienen una valoración de una estrategia ambiental desde esta óptica. Y gran parte del trabajo no significa en implementación justamente de las acciones, sino en el orden de las acciones y poder darle un orden justamente que tenga que ver con después poder mostrar estas acciones y poder darle difusión de forma ordenada y con algún indicador de impacto que se encuentra asociado respecto a alguna de las opciones que venimos realizando. Entonces, cuando hablamos, así que me parece muy bueno lo que decís porque la idea es justamente que podamos ordenar estas ideas con estos conceptos que vamos a traer adelante. Un ejemplo de selección de materiales de bajo impacto podría ser este, ¿sí? Yo puedo empaquetar unas chauchas en un material de polietileno o puedo utilizar una hoja con un
con un packaging que sea totalmente compostable en su fin de vida. Entonces, eso, por ejemplo, es la selección de un material de bajo impacto. Este es un ejemplo que después hay que evaluarlo y hay que encontrarle un indicador de impacto que pueda justamente reflejar esto. Porque si yo, por ejemplo, tuviese que traerme esta hoja que envuelve las chauchas de la India, bueno, claramente en el ciclo de vida podría tener un impacto mucho mayor que el polietileno que viene de una fábrica acá de la petroquímica de Mendoza. Es un ejemplo concreto. Pero bueno, esto es para hacerlo de alguna manera gráfico. Reducción del uso de materiales, el caso más claro es el de los ecoenvases, que actualmente, o los lightweighting, en donde se está tendiendo a una reducción en peso o en volumen de los materiales que se van utilizando. Optimización de las técnicas de producción está fundamentalmente orientado a fomentar una matriz energética que sea de base renovable, técnicas que tengan que ver con eficiencia energética, pero también nuevas tecnologías que permiten producir más con menos, ¿sí? Que es un poco lo que comentamos siempre respecto de cuál es el concepto de eficiencia. El ecodiseño también permite la optimización del sistema de distribución. No es lo mismo, por ejemplo, distribuir todo este material que tenemos acá, o sea, toda la botella completa, cuando hablamos de la distribución, y esto también tiene mucho que ver con nuevos productos que se han puesto en el mercado respecto del packaging, de materiales de lavado de ropa, etcétera, etcétera, que esta podría ser una justificación de la mejora ambiental que tiene ese material. O sea, en vez de transportar grandes volúmenes de agua, yo puedo directamente transportarlo en el lugar donde, o puedo hacer esta dilución en el lugar donde lo voy a utilizar y no tengo que también por ahí transportar grandes volúmenes de aire. Y es otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta al optimizar el sistema de distribución. El ecodiseño, por ejemplo, tiene que ver con la reducción del impacto durante la fase de uso. El ejemplo más claro es el de las luminarias LED, que ya lo hemos comentado anteriormente, donde tienen, bueno, esto es un análogo de que la cantidad de consumo que tienen unas, en este caso son, si no cuento mal, son 10 lámparas bajo consumo respecto a una lámpara fluorescente. El ecodiseño en la optimización de la vida media tiene que ver con diseñar para el fácil mantenimiento, la reparación, la modularización, que es uno de los conceptos claves en economía circular y que tiene la premisa de que la reparación o que se tiene que diseñar para la fácil reparación o todas las RRR que traen aparejadas o que traen en su concepto amplio de la economía circular. Por último, la optimización del fin de vida, es decir, cuando el producto ya no pueda ser utilizado para lo cual fue diseñado, poder utilizarlo o darle un fin de vida en este pensamiento sistémico que tiene que tener el producto que se pone en el mercado para entender cómo puede relacionarse con otra cadena de suministro. El ejemplo más clásico es el de los neumáticos, que puede ser utilizado para la producción de calzados, para el césped artificial, puede ser utilizado para el bachado de carreteras, por ejemplo, puede ser utilizada las mallas metálicas para reintroducirse como acero de primera calidad, o inclusive se utiliza para pistas de atletismo o para patios infantiles. Este nuevo boom que hemos tenido en el último tiempo de lo que son los juegos infantiles que tengan ese piso blando, bueno, tiene un alto contenido de materiales neumáticos o del caucho neumático que ha sido reutilizado. Entonces, básicamente introducimos este concepto que es la valoración ambiental. Cuando nosotros evaluamos un producto, tenemos diferentes formas de evaluarlo. Entonces, no necesariamente en todos estos aspectos tiene que tener un buen desempeño. Tenemos que entender cuál es el mejor desempeño en cada uno de estos aspectos e intentar que esta telaraña o este gráfico de telaraña que tiene la valoración ambiental sea lo más extendido posible o lo más
cerca a los vértices de este polígono que vemos o que forma esta telaraña. Entonces, a partir de acá, esta técnica o esta valoración ambiental es lo que se llama una valoración cualitativa, ¿sí? Donde nosotros tenemos en cuenta diferentes aspectos diferentes aspectos ambientales del ciclo de vida de un producto y hacemos una valoración ambiental que de alguna manera lo ponemos en este diagrama, pero no tiene un indicador de impacto asociado, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de hacer esta valoración ambiental? Bueno, básicamente que es simple, es relativamente rápida de aplicar, es útil para hacer comparaciones en diferentes aspectos si vamos a diseñar un producto, educa sobre conceptos de ecodiseño, pero tiene la desventaja de que cómo ubiquemos estos aspectos ambientales dentro de esta valoración ambiental es en algún punto un poco subjetiva y no trabaja sobre los impactos potenciales que puede llegar a tener el producto en el mercado, en un indicador de impacto concreto. Entonces, está muy bien hacer este proceso, pero un proceso que puede ser superador, si se quiere, o que pueda de alguna manera darle una valoración ambiental asociada al ecodiseño que estamos llevando adelante, es el análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida es una herramienta metodológica que permite gestionar de manera objetiva y sistemática cuáles son los potenciales impactos ambientales o aspectos ambientales que estén relacionados con todo el ciclo de vida que tiene un producto, un servicio o un proceso, ¿sí? Entonces tiene en cuenta la evaluación desde la extracción de las materias primas hasta el fin de vida, pasando por etapas intermedias como pueden ser la distribución, el uso y el mantenimiento, el reuso, la disposición final y por último, cuál es la valoración energética o incineración o el enterramiento cuando lleguemos al fin de vida. Un ejemplo de un ciclo de vida de un envase es este que vemos aquí, es la extracción del procesamiento de las materias primas, la fabricación de estos envases. Estos envases son envasados y son distribuidos. Una vez que son distribuidos, pasan para el uso del envase y después tenemos el fin de vida del envase. Este es un ejemplo clásico de ciclo de vida de un envase que podemos encontrarnos en cualquier bibliografía. A partir de esto podemos encontrar diferentes variaciones respecto de este ciclo de vida. Podemos encontrar las variaciones que estén alineadas a lo que tenga que ver con la reutilización, el reciclaje y el compostaje y finalmente el fin de vida. Entonces podemos encontrar una variación a esta línea que tiene el ciclo de vida y podemos empezar a encontrar desde el concepto del ecodiseño cuáles son o cuál es el comportamiento que puede llegar a tener este envase si lo pensáramos en forma sistémica, es decir, cómo se relaciona con el medio ambiente con el cual al cual lo vamos a estar poniendo en contacto. Entonces, a su vez, estas etapas del ciclo de vida o este análisis del ciclo de vida, cuando nosotros le asociamos aspectos o impactos ambientales, ¿sí? Desde la extracción de recursos hasta el fin de vida, podemos asociarle a algún indicador de impacto que puede ser calentamiento global, acidificación, eutroficación, etcétera, etcétera. Existen un montón de aspectos ambientales en los cuales nos interesa evaluarlos. Estos aspectos ambientales también están relacionados con la zona de impacto en donde estemos relacionando, en donde estemos produciendo. Por ejemplo, producir arroz o la huella hídrica del arroz para producirlo acá o producirlo en Entre Ríos, evidentemente tiene una huella hídrica asociada muchísimo mayor producirlo acá porque tiene un impacto sobre una cuenca que tiene un estrés hídrico importante. Entonces, básicamente cuando nosotros a este ciclo de vida lo asociamos a un indicador de impacto, estamos utilizando una valoración ambiental y estamos realizando un análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida nace con una evolución que tuvo la industria desde principios de los 70 a 80. La evolución que tuvo la industria hablaba de la tecnología de la limpieza al final de línea o tapando estos agujeros. Es decir, lo que se solía hacer era
si había algún vertido o si había alguna emisión a la atmósfera que generaba algún deterioro ambiental o algún deterioro para la salud humana, bueno, recién ahí se pasaba a accionar y lo que se hacía era remediar de alguna manera el impacto que había tenido esa industria. Hacia los 90 aparecen lo que se denominan los sistemas de producción más limpia, aparecen los sistemas de gestión ambiental, aparecen los conceptos de eficiencia en proceso y a partir de acá nosotros podemos relacionarlo con lo que son el concepto de las ISO 14000, si se quiere, o la familia de 14000. Y en la última etapa, digamos, a partir del 2000 y un poquito más adelante, aparece el concepto de productos más limpios, donde aparece lo que se denominan tecnologías sostenibles y modelos de negocios sostenibles, aparece lo que es el ecodiseño y algunos otros aplicaciones que tienen que ver con el ciclo de vida. Entonces, si nosotros hiciésemos un resumen, podemos decir que esta ha sido la evolución conceptual que ha tenido la producción de productos, servicios o procesos, ¿sí? Entonces, como evolución conceptual diríamos, hubo una intervención histórica sobre los focos contaminantes en los 80, a partir de ahí se trabajó en lo que es la gestión de procesos e instalaciones más limpias y hacia donde se tiende, y por eso se habla de huellas ambientales, de huellas de carbono, de huellas de análisis de ciclo de vida de productos, se introduce el concepto de productos más limpios. Entonces, lo primero que se tuvo que diseñar era entender cómo se iba a gestionar, cómo íbamos a encontrar indicadores de impacto que pudiesen justamente verificar que estos productos fuesen más limpios. Se introduce este concepto de análisis de ciclo de vida, que es una técnica para evaluar los aspectos de los impactos ambientales potenciales asociados a un producto, que tiene diferentes etapas. Dentro de estas etapas aparece lo que es la etapa de recopilación de un inventario de entradas y salidas pertinentes al sistema de producto que se va a analizar. Este inventario, un poco más adelante, se debe realizar lo que es la evaluación de los impactos ambientales asociados al inventario de entradas y salidas, y una vez que tenemos hecha la evaluación de impactos, tenemos que pasar a la etapa de interpretación de resultados y encontrar acciones de mejora que nos permitan poder valorizar todos estos aspectos de ecodiseño que en algún punto nosotros intuitivamente sabemos por todo este proceso previo que empezamos a analizar, digamos, de cuáles son las reglas básicas del ecodiseño, sabemos que son mejores aplicando estas técnicas, pero no sabemos cómo se van a comportar realmente desde el punto de vista del ciclo de vida del producto. De alguna manera también lo que permite el análisis del ciclo de vida es, con esta visión holística de sistema, es evitar lo que se denominan traslado de cargas ambientales, es decir, intentando reducir el impacto que tiene en una categoría de impacto que para mí intuitivamente sería mejor, como por ejemplo, no sé, la huella de carbono, quizás estoy trasladando esta carga ambiental, quizás, pues esto es un concepto, esto hay que evaluarlo en cada uno de los procesos que se analicen o de los productos que se analicen. Quizás estamos trasladando, por intentar reducir la huella de carbono, esto lo vuelvo a decir, es una idea general, no significa que sea así. Quizás estoy agravando otro aspecto ambiental, como puede ser la eutroficación, la acidificación o la escasez hídrica, ¿sí? Entonces podría ser que nos estuviese pasando esto. Justamente el análisis de ciclo de vida tiene este objetivo de que se evite el traslado de cargas ambientales. Básicamente, ¿qué contempla? La suma de todas las entradas de materias y energías y todas las salidas de lo que sean residuos, vertidos o emisiones que tenga cada uno de los procesos unitarios que componen un ciclo de producción de un producto, desde la extracción de las materias primas, pasando por el procesado, el embalaje, la distribución y el fin de vida.
¿Cómo se vería un esquema de un análisis de ciclo de vida? Un análisis de ciclo de vida, ya vamos a ver un esquema más simplificado, tiene 4 etapas obligatorias. Una en la que es la definición de objetivos de alcance, la segunda etapa lo que es el análisis de inventario, la tercera etapa lo que es la evaluación de impacto y por último la interpretación de los resultados. Entonces, dentro de la etapa de definición de objetivos de alcance, tenemos que tener muy claro justamente cuál va a ser la aplicación del estudio, ¿sí? No es lo mismo un análisis de ciclo de vida que va a ser orientado a una declaración ambiental de producto, no es lo mismo un análisis de ciclo de vida orientado al ecodiseño, por ejemplo, del packaging, que va a tener un producto, no es lo mismo un análisis de ciclo de vida que tenga como objetivo poder conocer o nada más dar a conocer el impacto que tenga o poder trabajar en la cadena de suministro para poder ser utilizado como factor de caracterización en una huella de carbono, ¿sí? Entonces, lo siguiente que tenemos que evaluar es el alcance del estudio. Para esto es importante entender lo que es la función y la unidad funcional, los límites del sistema, los requisitos de calidad de datos que tenemos que trabajar, siempre con la misma lógica de calidad de datos primarios se prefieren a los secundarios, datos secundarios se prefieren respecto a los calculados y por último lo que es los datos los datos que provienen de un cálculo indirecto, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta la comparación entre sistemas y las consideraciones de la revisión crítica, que es cuál va a ser, quién o qué ente o bajo qué metodología se va a evaluar la rigurosidad respecto del inventario de ciclo de vida que yo estoy trabajando. Respecto del análisis de ciclo de vida que yo estoy trabajando. Cuando hablamos del inventario, tenemos que tener, dentro del inventario tiene que ser fiel al sistema que estamos analizando, tenemos que entender cómo podemos hacer para obtener estos datos y cuál es el procedimiento de cálculo que hemos obtenido para llegar al dato, tenemos que entender cuál es el procedimiento de asignación de carga que vamos a trabajar, ya les voy a comentar cuál es ese concepto que es interesante, y cuál es el cálculo de la unidad funcional o el flujo que tiene el proceso. Y por último, dentro de lo que es la evaluación de impacto, tenemos que tener en cuenta la clasificación, la caracterización y la valoración de estos impactos o aspectos ambientales. Entonces, si este esquema lo simplificáramos, se vería como de esta manera, ¿sí? Esto es lo que podríamos ver. Tenemos una etapa de definición de alcance de objetivos, una etapa de análisis de inventario, una etapa de evaluación de impacto y por último una etapa de interpretación de resultados. Y cada una de estas etapas tiene que tener, vemos que tienen la doble flecha porque no es unidireccional, tienen que, va evolucionando el estudio en función de cuáles son las aplicaciones directas para el cual llevamos adelante el estudio. Para esto hay 2 normas específicas, que son la ISO 14040 y la ISO 14044, que son las que reglamentan o de alguna manera procedimentan cómo se debe llevar adelante y con qué rigurosidad para alcanzar un resultado óptimo del ciclo de vida del estudio. Dentro de los objetivos de alcance hay algunos conceptos claves que vamos a evaluar. Dicen todos 4, pero debería estar numerado en forma sucesiva. Entonces, el alcance, el sistema de producto, los límites del sistema, los flujos de referencia, la entrada y salida, lo que es la unidad funcional, vamos a hablar. Vamos a entender qué es un proceso unitario, cómo se hace la asignación de cargas dentro de un proceso unitario, cuáles son las categorías de impacto que podemos evaluar. Dentro de esta categoría de impacto existen diferentes metodologías para evaluar esta categoría de impacto. Cuál es el ciclo de vida, el análisis de ciclo de vida, el análisis de inventario y la evaluación de impacto para poder entender todo conceptualmente. Entonces vamos a empezar o nos vamos a introducir dentro de lo que es la definición de alcance de objetivos. Cuando hablamos de definición de alcance de objetivos, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones clave o estas definiciones claves. Se define el objetivo y el uso previsto del estudio, ¿sí? Eso es muy importante, ya lo decíamos. No es lo mismo utilizar el análisis de ciclo de vida para la comunicación que
para un ecodiseño de producto que sea utilizado en forma interna como herramienta interna. Se debe definir cuál es la unidad funcional y cuáles son los flujos de referencia del ciclo de vida, la calidad exigida de los datos y los parámetros tecnológicos y de evaluación que vamos a tener adelante. Cuando pasamos al desarrollo del inventario del ciclo de vida, es en la fase en la cual nosotros tenemos que entender cuáles son todas las entradas y salidas. Cuando hablamos de entradas y salidas, vemos que no solamente hablamos de materia, sino también de energía. Y cuando hablamos de salidas dentro de un proceso unitario, podemos tener no solo la siguiente etapa o un subproducto del producto final que vamos a obtener, podemos llegar a tener un coproducto, podemos llegar a tener emisiones y podemos tener vertidos en cada una de las etapas del ciclo de vida. Esto nos permite de alguna manera también poder hacer más eficiente el proceso. La evaluación de impacto del ciclo de vida es la fase del ACV en el que el inventario de entradas y salidas es traspasado a indicadores potenciales de impactos ambientales, como ya lo decíamos, y después la interpretación de resultados es la fase del análisis de ciclo de vida, en que estos resultados del inventario del ciclo de vida y de la evaluación de impacto del ciclo de vida son interpretados de acuerdo a los objetivos y el alcance del estudio para el cual fue definido justamente realizar este análisis de ciclo de vida. Otro concepto clave es el de unidad funcional, que básicamente ahí vamos a entender que cuando nosotros hablamos de unidades funcionales podemos hablar de unidad funcional a través de una magnitud física o a través de una función específica. Ya voy a explicar un poquito. El flujo de referencia, la cantidad de producto necesario para satisfacer esta unidad funcional, que es un proceso unitario, y finalmente que es el árbol de procesos del ciclo de vida. Entonces, cuando hablamos del alcance del sistema, hay diferentes ópticas o diferentes alcances que puede tener un sistema, según cómo sea el análisis que llevemos adelante. Muchas veces, por dificultad en tener información respecto, por ejemplo, de lo que es el fin de vida, o lo que es el mantenimiento, o lo que es el impacto durante la fase de uso del producto, se pueden utilizar o se pueden realizar productos que se llaman de la puerta a la puerta, es decir, de la puerta de la fábrica hasta la puerta de la fábrica. Cuando nosotros nos vamos aguas abajo, digamos, en lo que es la cadena de suministro y evaluamos lo que es la extracción de materias primas, el transporte de estas materias primas hasta la fábrica, y llegamos hasta la puerta de salida de la fábrica, esto, los que están relacionados con comercio exterior, creo que se llamaría ex-work, sería algo así, ahí Carolina después corregime, estaríamos hablando de un análisis de ciclo de vida de la cuna a la puerta. Y si tuviésemos en cuenta todas las etapas del ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta el fin de vida, estaríamos hablando de la cuna a la tumba, ¿sí? Y ahora hay un nuevo concepto que se ha introducido, que es que está relacionado con la economía circular, que se denomina de la cuna a la cuna, que tiene en cuenta todos los que hace referencia a la economía circular, y es cómo se relaciona este producto con el sistema. Entonces, si nosotros viéramos un diagrama y los límites de un sistema de un proceso de producción, más o menos se vería de esta manera, ¿sí? Esto es importante verlo aquí, desde la extracción de materias primas, manufactura, distribución, consumo y fin de vida o disposición final. Entonces, en cada una de estas etapas, nosotros podemos tener coproductos, tenemos residuos, tenemos vertidos, tenemos emisiones, entonces tenemos que analizar qué es lo que pasa en cada una de estas etapas del ciclo de vida para entender bien cuál es la asignación de cargas que va a tener el producto o el sistema que estamos analizando. Cuando nosotros definimos una unidad funcional, ¿sí?, que va a ser una de las primeras fases del ciclo de vida, puede ser una unidad de tipo físico o una unidad de tipo justamente funcional. Y el ejemplo más claro es, podemos hacer un análisis de ciclo de vida para un tarro de pintura, o podemos elegir como unidad funcional cuál es como unidad funcional, cómo hago yo para evaluar pintar 10 metros cuadrados de una pared, ¿sí? Entonces puedo analizar las dos
funcionalidades. Es decir, justamente acá estoy analizando o una unidad de tipo físico o una función objetiva respecto a lo que a mí me interesa comparar. Vamos a ver si me puedo explicar con esto. Yo puedo comparar, por ejemplo, una silla o la silla en la que yo estoy sentado, puedo entender la funcionalidad que tiene o la durabilidad que tiene y la puedo comparar con alguna otra cosa también en la que me pueda sentar, como por ejemplo un sillón. Entonces ahí estoy comparando funciones que sean similares. Cuando hablo de pintar una pared, puedo, por ejemplo, comparar diferentes tipos de pintura o diferentes tipos de recubrimiento, que no necesariamente tengan que ver con pintar la pared, sino tengan que ver con recubrir esta pared. No sé si ahí me terminé de explicar lo que tiene que ver con unidad funcional. Vamos a tratar de poner un poquito más de luz a esto que estoy comentando. Cuando yo estoy comparando como un producto, podría comparar un auto. Como función es el transporte de una persona en auto. La unidad funcional podría ser el transporte de una persona durante 100 kilómetros. De esta manera ya estoy entendiendo cuál es el aspecto que voy a comparar o cómo voy a medir. Es transportar a una persona 100 kilómetros. Y el análisis de flujo de referencia es el consumo que tiene transportar esa persona durante 100 kilómetros. El ejemplo que nosotros poníamos en formaciones anteriores sobre la venta de superficie iluminada, ¿sí? Respecto de la luminaria. Entonces, yo puedo elegir una unidad funcional, yo lo que voy a evaluar es qué rendimiento tiene o cómo voy a comparar la eficiencia que tiene un sistema de iluminación u otro para iluminar X cantidad de metros cuadrados, entendiendo la función que tiene con una función específica, que sea, por ejemplo, cumplir con los requerimientos ergonómicos miércoles, para el cual fue solicitada el análisis de esta función. Ahora bien, vamos a pasar a la otra etapa, que es la asignación de carga, y por eso es importante entender cómo son los flujos de referencia. Y un poco el ejemplo es el de la vaca. ¿A alguien se le ocurre a qué hacemos referencia cuando hablamos asignación de cargas? ¿A alguien se le ocurre? No. Por ejemplo, sé que el concepto de capacidad de carga es por ejemplo, cuántas vacas pueden sobrevivir en cierta hectárea o superficie, alimentándose de cierta manera o con ciertas condiciones. Bueno, esa es la capacidad de carga que tendría esa unidad funcional, que sería una hectárea, ¿sí? Podría ver cuántas vacas puede alimentar una hectárea de, por ejemplo, un cultivo de alfalfa, un cultivo de, no sé, de un pasto, un verdeo o lo que sea. Pero cuando hablamos de asignación de cargas, es entender qué carga ambiental se lleva cada uno de los productos y subproductos que tiene, por ejemplo, la vaca. Vamos a hacer la composición típica de la primaria. Por ejemplo, de una vaca yo puedo obtener carne, puedo obtener piel y puedo obtener leche, ¿sí? Entonces, si yo todo el impacto que tiene la vaca en su fase, desde que se cría la vaca, desde que nace la vaca hasta que está en edad de ser sacrificada, y no lo impacto en la carne que se ha producido, en el producto principal para el cual yo estoy trabajando, que es la piel para el curtido, y después la leche, estaría asignando toda la carga a la piel, ¿sí? A la piel de la vaca que después va a ser curtida, y que finalmente no sería justo, digamos, porque también parte del impacto que generó producir esta vaca se repartió entre lo que es la carne, entre lo que es la piel y entre lo que es la leche. Esto es un ejemplo burdo, no necesariamente una vaca se destine a carne, piel y leche, probablemente no tenga estos usos completos. Pero a su vez, en la siguiente etapa del análisis que podemos llevar adelante, yo este cuero que saqué de la vaca lo puedo utilizar para la fabricación de abrigos o para la fabricación de calzados.
Entonces, la carga ambiental de la producción de la vaca se distribuye con los subproductos que tuvieron las diferentes etapas del ciclo de vida y con los coproductos que nacen del curtido de la piel, ¿sí? Entonces, esta asignación de carga se tiene que distribuir entre todos estos subproductos y coproductos que fueron utilizados para la producción de esta vaca. Bien, entonces, ahora vamos a la etapa de análisis de inventario. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de inventario? Bueno, básicamente tener la recogida de datos necesarios para cumplir con el objetivo del alcance del estudio. Eso es muy importante porque si no tenemos ni la cantidad ni la calidad de datos, no podemos asegurarnos, darle rigurosidad al trabajo con el cual estamos llevando adelante. Entonces, se trata de un inventario de datos de entrada y salida relacionados con el sistema de estudio y el resultado adopta la forma de tabla de inventario. Entonces, si nosotros viéramos dentro del ciclo de vida completo, vemos que son en todas las etapas del ciclo de vida, vemos son las entradas de energías y recursos y la generación de vertidos y producción de residuos, que afectan a todo el ciclo de vida. Entonces esos serían todos los inputs y outputs que tengan un balance o un análisis de inventario del ciclo de vida. Para esto es importante introducir el concepto de proceso unitario. Dentro del proceso unitario es justamente poder o intentar dividir el proceso de manera tal de entender cuáles son las entradas que tiene cada etapa particular. Vamos a un proceso que nos es conocido. El proceso de producción de vid, por ejemplo. ¿Sí? Podemos nosotros tener la etapa de elaboración y molienda, la etapa de fermentación, la etapa de clarificación, la etapa final de filtrado, la etapa de envasado, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de entender, al menos como proceso unitario, y si pudiésemos dividirlo por maquinaria que hace también la operación, sería mucho mejor, cuáles son las entradas de materias primas intermedias, la entrada de materias primas auxiliares, la entrada de energía, las salidas de efluentes, el tratamiento de residuo que tiene ese efluente, las emisiones, el producto intermedio, los coproductos y los efluentes que van al agua de esta etapa. Entonces nosotros haciendo este análisis del proceso unitario, después podemos armar lo que es un sistema o lo que es la unión de diferentes procesos unitarios. Con este análisis de los diferentes procesos unitarios, que no es más ni menos que un balance de masa y energía, podemos llegar a entender, por ejemplo, en un proceso, en un sistema de producto general, cuál es el impacto que tiene cada una de las etapas en particular, ¿sí? Entendiendo cómo va a ser desmembrado en un proceso unitario. Entonces, decíamos que tenía la forma de una tabla. Básicamente, cuando nosotros hacemos un análisis de inventario, analizando un proceso unitario particular, esto es, por ejemplo, lo que podría ser un proceso unitario en particular, vemos que tenemos diferentes entradas de energía, diferentes entradas de materia, con una unidad específica en la cual la podemos medir, y después tenemos las diferentes salidas también con una unidad específica. Entonces tenemos emisiones de dióxido de carbono y metano en este proceso en concreto, tenemos X cantidad de vertidos en litros de agua, y tenemos diferentes residuos que salen de este proceso particular. Voy a volver al ejemplo del vino, que nos es un poco más transparente quizás de ver. Nosotros en la despaletización del palet de botellas tenemos la entrada de la botella que entra al proceso de lavado del envase antes de entrar al llenado. De esa fase en el lavado tenemos un vertido que es el agua que sale en esa etapa y tenemos un montón de residuos que tienen que ver con el film, los flejes, los palets de madera que traía la botella y en algunos casos, si una botella serigrafiada, inclusive podemos tener, por ejemplo, residuos de papel. ¿Sí? Esto es un proceso, digo, porque quizás es más sencillo de analizar en un proceso que no es fácil de conocer.
A partir de acá pasamos a la etapa de lo que se llama la evaluación de impacto. O sea, ya definimos el alcance y los objetivos del estudio, pasamos a lo que es el análisis de inventario, que es la recolección de los datos de inventario propiamente dicho, y después pasamos a la etapa de evaluación de impacto, que es entender cuáles son los aspectos ambientales que se van a vincular a este impacto ambiental. Dentro de estos hay muchísimos aspectos que podríamos vincular. Los que traemos acá son algunos de los que podríamos vincular, como es formación de ozono fotoquímico, radiación ionizante, agotamiento de recursos abióticos, toxicidad humana. El más conocido y el que hoy nos trae, digamos, al que nos convoca a este ciclo de formaciones es calentamiento global, formación de partículas, acidificación, eutroficación, ecotoxicidad, agotamiento de agua dulce, etc. Sí, hay más. Eso para que lo sepan. Un poco, ¿qué mide cada uno de estos indicadores? Bueno, si nosotros estuviésemos viendo lo que es calentamiento global, entender cuál es el potencial de calentamiento global que tiene este proceso unitario que estamos evaluando o este sistema de producto que estamos evaluando. En una unidad de impacto que es la que la define, que es en este caso las emisiones de dióxido de carbono equivalentes. ¿Sí? Si estuviésemos hablando de eutroficación, lo mediríamos en fosfatos equivalentes. Si estuviésemos hablando de toxicidad del agua, estaríamos hablando de DQ equivalente. Y si hablamos de acidificación, estaríamos hablando en sulfurosos equivalentes. ¿Sí? Esos serían los indicadores de impacto. De la misma manera que ya habíamos hablado de que un inventario de huella de carbono se define en dióxido de carbono equivalente. Bueno, entonces, dentro de lo que es la evaluación de impacto, hay algunos aspectos que la norma determina como obligatorios y algunos que son opcionales. ¿Sí? Nada, no, esto no vamos a entrar mucho aquí para no marearlo, porque es un poco largo. Pero cuando hablamos de la evaluación de impacto, nosotros podemos que un dato de inventario, ¿sí? Por ejemplo, puede tener o estar vinculado a más de una categoría de impacto. Por ejemplo, cuando hablamos de 0,5 kilogramos de clorofluorocarbonos, tiene afecta a más de una categoría de impacto. En este caso, afecta a lo que es el potencial de calentamiento global y también afecta al potencial de agotamiento de la capa de ozono. Por eso, justamente, esta visión holística que tiene el análisis de ciclo de vida permite tener un aspecto que es evitar lo que se denominan justamente el traslado de cargas ambientales. Por ejemplo, 0,9 kilogramos de óxido nitroso afecta a lo que es la acidificación, pero también afecta a lo que es la eutroficación. ¿Sí? Eso también un poco para que lo veamos. ¿Qué es lo que se hace dentro de la evaluación de impacto? La fase que sigue es la caracterización. En la caracterización lo que nosotros hacemos es, de la misma manera que habíamos comentado, que nosotros tenemos un dato de inventario y lo multiplicamos por un factor de caracterización para poder transformarlo en dióxido de carbono equivalente en una huella de carbono, lo mismo lo podemos hacer para diferentes categorías de impacto en un proceso unitario específico de un análisis de ciclo de vida. Y la suma de los impactos ambientales en todas las etapas del ciclo de vida o en todas las etapas de los procesos unitarios que estamos sumando es lo que es la evaluación de impacto del ciclo de vida, que es cómo finalmente vamos a conocer o vamos a poder evaluar. Ya les voy a mostrar un ejemplo práctico de esto para que se hagan idea a qué hacemos referencia. Bueno, pero básicamente es esto, es decir, una unidad de inventario por un factor de caracterización se traduce en un indicador de impacto que en este caso es 75 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Lo mismo podríamos hacer para las otras categorías de impacto, entendiendo siempre, esto es muy importante, cuáles son las cargas ambientales. Voy a volver un poquito para atrás, entendiendo siempre cuáles son la asignación de cargas que hacemos, justamente para entender que el impacto de la vaca que entra al sistema en esta etapa siga los flujos de referencia para los cuales nosotros hacemos la evaluación de impacto del ciclo de vida y pueda ser asignado con una asignación de carga correcta en los diferentes aspectos que tienen que ver con el ciclo de vida.
Bueno, no, esto tampoco creo que... para poder llevar adelante un análisis de ciclo de lo hecho de corrido de hoy, no hice recreo para terminar un poco antes y poder abrir un poco lo que son preguntas, me parece que van a haber varias. Para poder hacer un análisis de ciclo de vida, existen diferentes software que nos permiten hacer un modelo justamente de todos los flujos de referencia y poder hacer balances de masa ajustados, que se pueden hacer a través de una hoja Excel, pero estos software nos permiten hacer lo que se llaman el armado de cajas o la modelización del sistema que estamos analizando y permite hacer la asignación de carga en forma, de alguna manera, semiautomática. ¿Sí? Si no, nosotros lo que tendríamos que hacer es, en cada una de las etapas del ciclo de vida, fijarnos cuál es la asignación de carga, fijarnos que se cumpla con el flujo de referencia y poder hacer esta identificación de inventario que llevamos acá. Para eso lo han simplificado, se ha simplificado a través de diferentes herramientas, como por ejemplo puede ser Equinvent, como puede ser OpenLSA, que es uno de los que nosotros utilizamos, o si no, CimaPro, que es un software que es pago, y tenemos que utilizar bases de datos de referencia, que en este caso puede ser Equinvent. Las bases de datos son las que nos dicen, por ejemplo, para cada uno de los flujos de referencia que entran dentro de los diferentes análisis de ciclo de vida, cuál es el impacto que tiene ese aspecto. Bueno, pongo el ejemplo de la botella, ese kilogramo de vidrio que entra al proceso, cuál es el aspecto que tiene, el impacto que tienen las diferentes categorías de impacto que vamos a analizar, ya sea en calentamiento global, eutroficación, etcétera, etcétera. Para eso existen bases de datos ambientales que generalmente son pagas. ¿Cuáles son las principales categorías de impacto que se usan habitualmente? Bueno, la de huella de carbono ya sabemos que tiene que ver no solamente con el dióxido de carbono, pero se mide en dióxido de carbono equivalente. Agotamiento de la capa de ozono no tiene solamente que ver con los clorofluorocarbonos, pero se mide en clorofluorocarbono equivalente, toxicidad humana, formación de partículas, formación de oxidantes fotoquímicos, acidificación terrestre, etcétera, etcétera. Ahora, para terminar, quería un poco bajar a tierra esto es un poco técnico, pero quería bajar a tierra algunas ideas de cómo es un proceso de ecodiseño pasando por un análisis de ciclo de vida para evaluar en diferentes categorías de impacto o cómo podemos ecodiseñar diferentes opciones. Entonces, les voy a mostrar un trabajo que nosotros hicimos que creo que puede venir a dilucidar un poco las aplicaciones que tiene un análisis de ciclo de vida. Entonces, es un trabajo que hicimos en conjunto con Repac. Repac hizo lo que es el diseño de las soluciones para el análisis de ciclo de vida de un cliente que quería analizar diferentes opciones que fuesen más amigables con el medio ambiente respecto del packaging con el cual llevaban adelante sus ensaladas, ¿sí? Entonces, lo que analizamos nosotros fueron 11 opciones diferentes, con diferentes características y con diferentes complicaciones desde el punto de vista técnico y económico. Entonces, nosotros hicimos la valoración ambiental que vinculaba estos aspectos técnicos y económicos. Entonces, se analizaron diferentes de cada uno de estos aspectos, se tuvo en cuenta el costo, el beneficio ambiental relativo, el beneficio ambiental, la complejidad industrial y el costo logístico, por ejemplo, como aspectos a tener en cuenta. A partir de esto, de las diferentes opciones analizadas, las opciones que la 1, la 12, la actual, la 5A y la 6B es la que tenía mayor beneficio ambiental y menor complejidad de aplicación en línea de producción. Después, a través del mismo análisis, pero en relación del costo económico, vemos que la opción 1, por ejemplo, la opción 6A, tenían un buen costo económico y una buena valoración en relación al beneficio ambiental. Entonces, todas las que cayeran más o menos aquí y dentro de este cuadrante que vemos acá, son las opciones que tenían mejor viabilidad
desde el punto de vista de beneficio ambiental, haciendo un análisis de ciclo de vida para obtener este beneficio ambiental en cada una de las etapas del análisis que estábamos llevando adelante. Y básicamente lo que se logró hacer es un ranking que tenía en cuenta la valoración ambiental y el beneficio económico. Entonces se llegó a un ranking por diferentes aspectos para entender, por ejemplo, que la opción 11 era la que tenía mejor beneficio ambiental y mejor beneficio económico y mejor aplicabilidad en línea de producción, y la actual quedó en el 11º lugar dentro del ranking de valoración que se hizo. Entonces, esto es una aplicación práctica de un ejemplo de un análisis de ciclo de vida aplicado al ecodiseño de un envase. Les voy a mostrar otro ejemplo, otro trabajo que hicimos, que fue conocer dentro de también un análisis de ciclo de vida que tenía como objetivo analizar dentro de la unidad funcional que se estaba analizando cuál era el impacto de los diferentes tipos de ensaladas que tenía este cliente específico que es Flores, ¿sí? Entonces, bueno, la metodología es la que hemos visto, análisis de ciclo de vida 14.040, 14.044, y cuál es el resultado en la categoría de impacto de cambio climático. En la categoría de impacto de cambio climático vemos que si yo tuviese que elegir, no solo por precio o por gusto, qué ensalada comería, y tengo en cuenta un aspecto ambiental, diría que yo usaría la referencia número 2, sería la que yo comería. Y por último sería la César. ¿Y por qué tenía ese cambio de impacto ambiental? Bueno, básicamente analizamos dos etapas, la fase productiva y la fase agrícola, ¿sí? En la fase productiva, la unidad funcional fue 1 kilogramo de cultivo, y en la fase de producción es una unidad de producto final. Haciendo esta asignación de cargas que les comentaba, por ejemplo, vemos cuál es la influencia porcentual que tiene en la etapa agrícola cada uno de los componentes que componen estas ensaladas, teniendo en cuenta semillas, herbicidas, abono, energía, insecticidas, residuos, etcétera, etcétera. Entonces también este mismo análisis lo podemos hacer, por ejemplo, para entender qué aporte tenía la escarola rizada, teniendo en cuenta dentro del ciclo de vida de la producción de la escarola, todos estos análisis que entraban en el inventario en diferentes etapas. Básicamente esta es otra aplicación de un análisis de ciclo de vida que podemos tener en cuenta. En este caso solamente estábamos teniendo en cuenta lo que era la categoría de impacto del cambio climático, pero podríamos haberlo analizado en diferentes otros aspectos ambientales. Entonces, si nosotros vemos que los 734 gramos de dióxido de carbono por unidad funcional que tiene la unidad César, podemos analizar, viendo esto que tenemos aquí, cuál es la fase del ciclo de vida que ha tenido. O sea, nosotros primero, aquí vimos cuáles son los valores de inventario que influían sobre el ciclo de vida. Acá podemos analizarlos de la fase del ciclo de vida. Entonces vemos que la etapa de envasado de los toppings, que es, bueno, que es una bandeja que se pone sobre el bol, y después vemos el envasado final, son las etapas del fin de vida que tienen mayor impacto. Y a partir de eso se pueden diseñar diferentes soluciones para llevar adelante o para ecodiseñar el producto teniendo en cuenta un dato concreto de actividad. Les quería mostrar otro ejemplo, que ahora lo voy a mostrar, cómo se puede dar una aplicación práctica a un análisis de ciclo de vida también para que no quede tan abstracto. Un segundo y voy a buscar un proyecto de aquí. Este, por ejemplo, que les voy a mostrar ahora, bueno, es un cliente que hacen papas fritas, digamos, y que lo que se analizó fue hacer una comparación a partir de una metodología de análisis de ciclo de vida del impacto ambiental que tenía la producción del packaging o cómo cambiar el packaging de estas papas fritas respecto de un biopackaging que se producía mediante una estrategia de economía circular con la cáscara de la patata, de la papa, ¿sí?
Entonces, bueno, nada, vamos a un poco al resultado. Entonces, el resultado final nos decía que el biopackaging, digamos, que se estaba poniendo, que se estaba analizando, digamos, como solución respecto al packaging tradicional que tenía, nos permitía tener un ahorro anual de 5.000 toneladas de plástico, ¿sí? O de consumir 5.000 toneladas de plástico, que tenía una reducción de 13.000 toneladas de residuos y bueno, nada, podemos analizarlo en diferentes, y acá podemos ver acá tenemos una aplicación en las diferentes categorías de impacto, cuál era la comparación. Entonces, les estoy mostrando diferentes ejemplos para que sepan, para que podamos ver desde el ecodiseño, desde la valoración ambiental, y lo último que les iba a mostrar, pero no lo tengo acá, o no lo tengo a mano, es un certificado les quería mostrar esto, a ver si lo encuentro. Dejo de presentar un segundo y lo encuentro. Otro trabajo que hicimos fue analizar, por ejemplo, esto es para un cliente que es andina, es entender cuál es el impacto que tiene, o cuál es el producto que tiene, la solución de packaging que tiene menor impacto ambiental, y de esa manera poder comunicar de forma fehaciente, comparable, etcétera, etcétera, cuál era el producto que tenía o el packaging que era más amigable con el medio ambiente. A ver, un poco les traigo esta referencia porque suena un poco abstracto. Evidentemente ustedes con esta formación no van a ser especialistas en análisis de ciclo de vida, pero que entendamos que de este análisis de ciclo de vida también podemos obtener los factores de caracterización que nosotros utilicemos para tener valores propios de una huella de carbono de organización. Hasta aquí presentación, abro preguntas, a ver si tienen preguntas o comentarios respecto de esta metodología que estamos trabajando, del ecodiseño, etcétera, etcétera. Yo te hago una pregunta, Andrés. El análisis de ciclo de vida lo tenés que, pensar desde quien te provee de tu materia prima o tu producto para el producto terminado que querés hacer, o lo haces desde el momento que vos empezás a producir. Por ejemplo, lo que hablaban de la asignación de carga de la vaca. De ponerle que yo soy una persona que se dedica a procesar animales, vacas. Ahora, previo a eso, también tengo que ver la asignación de carga que tiene el que tiene el campo. Yo compro el animal en pie y termino procesándolo, vendiendo la carne, vendiendo el cuero, vendiendo todo lo demás. Ahora, yo tengo que analizarlo también en el ciclo, o sea, en el proceso de contaminación o los gastos energéticos que produce y que tiene el campo, el que crió ese animal, o si yo termino alquilando un campo y si también tengo que considerar esos costos. Esos costos, esos procesos. Esos procesos también, dependiendo de cuál va a ser el objetivo del estudio que vos te estés planteando, te tenés que ir tan atrás o tan adelante en el ciclo de vida del producto para tener la visión completa. Si vos quisieses conocer el impacto que tiene la producción del cuero y entender cuál es la etapa del ciclo de vida que tiene mayor impacto, evidentemente tendrías que analizar la fase agronómica o la fase de cría de la vaca en el campo. Entonces, a partir de este mismo ejemplo concreto, hay un montón de estrategias de economía circular que ayudan a mejorar la performance en el ciclo de vida. Un ejemplo muy claro que también nos tocó hacer el análisis era un señor que se dedicaba mira qué interesante, este es un ejemplo muy, muy concreto, un señor que le daba de comer maíz a sus vacas, o sea, tenía la fase agrícola de producción de maíz, con el maíz le alimentaba a sus vacas y después a sus vacas, bueno, les daba el destino que fuese, ya sea producción de carne, etcétera, etcétera. Este hombre se dio cuenta de que
utilizando el maíz para producir bioetanol, mira qué interesante, bioetanol tenía un residuo que era la burlanda. La burlanda era un residuo que tenía un alto contenido proteico y que además a las vacas les encantaba para comer. Entonces era un excelente alimento, mucho mejor que el maíz puro, o sea, que el maíz que comían. Entonces, a partir de esto, ¿qué hizo? Utilizó el maíz para producir alcohol, después integró todo el ciclo después. Después, ¿qué hizo? Los purines y todo lo que era, digamos, las heces de los animales, lo introdujo en un biodigestor y produjo energía con esto. Entonces tenía dos valorizaciones diferentes, digamos, o sea, dos aspectos ambientales que mejoró. Uno, producía bioalcohol, tenía un coproducto que además tenía un costo económico asociado, ¿sí? Y que se podía producir, que se podía hacer prácticamente, o sea, era una fermentación, básicamente. Y además obtenía un alcohol que lo podía comercializar y con todas podía utilizar ese residuo de la fermentación del alcohol para alimentar a las vacas, y además lo que hizo fue cerrar el ciclo utilizando las heces y los purines para un biodigestor para producir energía. Entonces, esto es un ejemplo muy concreto de cómo una valoración ambiental o cómo te puede ayudar a tomar decisiones respecto de cómo producir. El otro ejemplo es, que yo se los comenté de vez pasada, es el ciclo de vida de la producción de maní. En el ciclo de vida de la producción de maní, en un cliente particular también nuestro, tenían unos grandes residuos que era la cáscara de maní. Esta cáscara de maní se reutilizó para producir energía a través de uno de estos programas Renovar, y tal es así que la ciudad de Ticino, que es la que alimenta la planta de generación de biomasa que tienen ellos, no sé si se acuerdan, hace unos 2 años hubo un apagón general en Argentina que estuvo la mitad de la Argentina o más de la mitad apagada. Bueno, Ticino fue una de las únicas localidades en Argentina que mantuvo activa su red eléctrica a partir de este residuo de la cáscara de maíz. ¿Sí? Entonces sí, es como vos decís, te vas tan atrás o tan adelante como quieras evaluar el impacto en tu cadena de suministro, en tu cadena de producción, perdón, en tu ciclo de vida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Andrés, a todos. Hola, Verónica, ¿cómo Eso lo determinas en el alcance, tan atrás andas? como te vas a ir o tan adelante. Exactamente. Vos cuando ves el alcance del objetivo, determinás qué tan atrás y qué tan adelante en el ciclo de vida, pero además, esto es importante y creo que no lo mencioné, existen una especie de manuales sectoriales que no existen que no están desarrollados para todos los productos, eso también es importante decirlo, pero sí para una gran variedad de productos, que se llaman reglas de categoría de producto. Estas reglas de categoría de producto están realizadas por expertos en la materia del ciclo de vida y también en expertos en el producto que se está analizando. En el caso del vino, la Comunidad Europea tiene una regla de categoría de producto que te dice qué tan atrás tenés que llegar al análisis de ciclo de vida, que es un poco lo que compartió Carolina en el grupo del trabajo que había llevado adelante una tesina, creo que era de tesis de Ingeniería de Recursos Naturales, donde se analiza esta regla de categoría de producto, te dice cuáles son los aspectos que se tienen que tener en cuenta, qué tan adelante en el ciclo de vida tenés que ir, qué tan atrás y qué etapas del ciclo de vida tenés que analizar también. De esa manera se permiten hacer comparaciones que sean homogéneas. Cuando no se encuentran las reglas de categoría de producto, se siguen la metodología madre, digamos, que es la ISO 14040, que dice cómo se tiene que estructurar. Pero muchas veces pierde comparabilidad en estudios si no está alineado a esta regla de categoría de producto. Y en un ciclo de vida se puede sumar huella de carbono, cosas así. Por ejemplo, si yo voy a hacer hormigones y mi materia prima es el cemento, Sí. yo puedo sumar al proveedor en mi ciclo de vida, puedo sumar su huella de carbono con la mía. Claro. Vos lo que tenés que hacer es, por unidad funcional del producto que vos estás consumiendo, digamos, o sea, a ver, si vos tuvieses el dato primario del proveedor y tu proveedor tiene un análisis de ciclo de vida y vos le comprás X cantidad de algún material, no sé exactamente los materiales del cemento, pero ponerle que utilice cal. Por kilogramo de cal,
vos tenés ese dato específico del análisis de ciclo de vida de ese proveedor, entonces vos lo utilizás en tu inventario de ciclo de vida, pero además lo utilizás en tu inventario de huella de carbono de organización, que es un dato primario. Entonces tenés un dato que no te tenés que ir a una base de datos ambiental, que muchas veces, dependiendo, no hay estudios de análisis de ciclo de vida para todos los países ni para todas las regiones, entonces muchas veces o penalizás o subestimás un valor de inventario utilizando una base de datos ambiental. Están cada vez más robustas, pero lo que te quiero decir es que siempre preferís tener el dato primario de ese proveedor. Sí, también estoy entendiendo que en realidad, aparte de ser un cambio de mentalidad en los procesos productivos, tenés que tener un cambio o una reingeniería completa de tu empresa en todos los procesos productivos, porque debes conocer con exactitud qué consumo de energía, qué contaminación, qué mejora le puedes hacer a cada uno de los procesos que utiliza la producción que estés haciendo. Qué sé yo, ponerle qué desgaste tiene las bombas que utilizás y cómo las puedes mejorar, cuáles son la cantidad, según los HP que tenga cada bomba, por ponerte un ejemplo, qué desgaste de combustible tiene un generador, qué consumo de energía tiene cada una de las máquinas que utilizan sus procesos. O sea, tenés que tener un detalle minucioso de cada uno de los procesos desde el momento que ingresa el producto al que vas a transformar en un producto terminado. Es un cambio de mentalidad bastante grande. Bueno, en muchos lugares ya existe, inclusive cada etapa del proceso productivo ya tiene incluido un contador de energía, digamos, para entender cuál es la entrada concreta que tiene de energía ese proceso. De igual manera, muchas veces tenés que hacer simplificaciones del proceso unitario. O sea, vos, un poco lo que les decía, podemos hacer un análisis de ciclo de vida o de un ciclo de una embotelladora. Me viene muy a la cabeza el proceso vitivinícola, pero podemos llevarlo a cualquier otro que le sea transparente, si no lo puedo ejemplificar. Pero, por ejemplo, yo en una etapa de la producción vitivinícola tengo la llenadora, la tapadora, bueno, la enjuagadora de botella, la llenadora, la tapadora, etcétera, etcétera. Lo podría, después la etiquetadora, capsuladora, bueno, todo este tema. Yo lo podría hacer como un bloque cerrado, que es fraccionamiento, si no tuviese posibilidad de entrar en detalle y no tuviese la capacidad temporal de entender qué consumo tiene cada máquina, podría ponerlo a un bloque cerrado que sea llenado, o un bloque cerrado que sea transporte, un bloque cerrado que sea, lo ideal sería poder aperturar el proceso porque es mucho más rico el análisis, claramente, pero si no, y yo necesitara tener, por ejemplo, una declaración ambiental de producto, llegar a un ecoetiquetado, podría hacerlo con bloque cerrado, siempre y cuando tuviese todos los datos de ese bloque cerrado que me pusieran trabajar. Entonces yo podría ir a un tablero general y no ir a medir cuál es el consumo instantáneo que tiene la llenadora, ¿sí? Eso depende de qué capacidad tengamos de llegar al dato. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos el jueves. Ok. Anden muy bien. Que sigan bien, hasta luego.